Nos acompaña el diputado Timoteo Zambrano, quien es presidente de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional, además del secretario general del partido político Cambiemos, ¿no? Bueno, Timoteo, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Hay varios temas, Gracias, por decirlo Carlos. así, Sí. en la agenda de trabajo, ¿no? Para que abordemos en esta conversación en la mañana de hoy. Mira, me gustaría comenzar, antes de entrar con el tema del diálogo, que es importante, y la solicitud de factores internacionales para que se reanuden conversaciones con el gobierno, con algo que surgió apenas reciente, ¿no? La otra oposición, por decirlo de esta manera, la que se nuclea alrededor de la plataforma unitaria, ha dispuesto una serie de decisiones, entre ellas la escogencia de un candidato presidencial hacia el año 2023 para participar en el 2024. Esa posibilidad de que los opositores, incluyendo el partido que tú representas, pueda participar en un consenso para lograr un candidato, ¿es posible o no? Bueno, esa plataforma, como tú le llamas y como ellos se denominan, están buscando hacer unas primarias a su medida, ¿no? Y yo con yo, pues, ¿no? Nosotros estamos en la Alianza Democrática. Obviamente, nosotros creemos en que pueda haber una unidad total de los sectores opositores. Ahora, el problema que tenemos es que ellos no reconocen a la Alianza Democrática, entonces ahí tenemos un grave problema. No veo fácil que tengamos una unidad orgánica, estructurada, que es la que construyen los partidos, ¿no? La veo difícil, no imposible, pero la veo difícil. Porque además hay un tema de fondo, Carlos, y es que ese 60% que no votó en las últimas elecciones, en las mega elecciones, obviamente hay una desafección con el liderazgo político. Entonces, ese es un problema y ahí querrán repetir candidaturas. Creo sí que podemos asistir quizás por primera vez en este proceso de los sectores opositores, quizás al resurgimiento o al surgimiento de un outsider, sea mujer u hombre. Y que alrededor de esa preferencia electoral que marque ese 60% que no quiso votar, quizás alrededor de eso se pueda generar esa unidad tan necesaria de los sectores democráticos. Es decir, que el liderazgo político finalmente termine respaldando una opción de esa naturaleza, que puede venir de los sectores económicos, empresariales, académicos, en fin, de los medios de comunicación. Es decir, eso estaría abierto. Como decía alguien, el candidato anda por ahí, mira, esos que van caminando por ahí, ahí va el candidato. Es decir, eso puede ocurrir, ¿no? No, eso ha ocurrido Porque además, Carlos, países que han tenido una situación de conflictividad como la hemos tenido nosotros, se da mucho ese tipo de preferencias, insurge alguien que nadie lo espera. Ahora fíjate, pero entre los factores de la oposición, llámense los de la plataforma unitaria o los de la Alianza Democrática, ¿no es preferible primero tener un programa común? Ah, no, claro. Porque trabajar en función solo electoral es repetir el histórico esquema de siempre que lleva a los partidos. Es que lo que pasa es que ese punto, cuando tratemos el diálogo, está en el diálogo. Claro. Es decir, es una visión distinta ahora para el nuevo diálogo, ¿no? Y no vas a esperar mucho, no vamos a tener que esperar 2 años. En el nuevo diálogo tiene que haber una agenda país, necesariamente. Es decir, claro, que el diálogo como lo conocíamos hasta ahora, que si México o la Mesa de Diálogo Nacional, digamos que eran unos diálogos que tenían una agenda muy particularizada, respondía a los intereses, digamos, aun cuando coloques el país, de esos sectores, de esos grupos, ¿no? Ahora no, es decir, porque no estamos desarrollando un diálogo y sería un error a partir del conflicto. México, que es lo último que queda, sí, es el conflicto, no. El nuevo diálogo tiene que partir de una agenda país y no de un grupo, sino que sea más incluyente, más inclusivo, más abierto, más participativo, es otro concepto. Sí, porque es obvio que por lo pronto no está dentro de los objetivos ni de la alianza y tal vez los que representan la plataforma comenzar a conversar entre ustedes, porque todavía están esas heridas, ¿no? Claro, pero están esas heridas abiertas allí y esa descalificación y ese desprestigio que surge en el camino. Bueno, la alianza se diferencia y la Alianza Democrática que nosotros
no negamos a nadie, no tenemos una posición negacionista como si la tienen ellos. Entonces, obviamente es necesario un diálogo entre nosotros, es importante, no con la formalidad de una mesa, pero ojalá que... Pero ha habido magos, por lo menos a título personal ha habido alguna cercanía. No, bueno, yo converso con prácticamente todos ellos, muchas veces, ¿no? Les expreso esta inquietud y esta visión. ¿Y qué te dicen? Bueno, se quedan un poco como que sí, bueno. Pero es que también dentro de la plataforma hay como que varias oposiciones y varias orientaciones o varias filosofías. Bueno, no sé yo cómo diría calificar. varias orientaciones, más que oposición. Yo diría que varias orientaciones, ¿no? Pero creo que la realidad del país los ha ido cambiando un poco, ¿no? Ellos también tienen que redescubrir este país. Acuérdate, que ellos tuvieron mucho tiempo fuera. Claro. Entonces, muchos de ellos están regresando y están conociendo este país. No decir cuál es el país que hay hoy, y el país que ellos dejaron no existe hoy. Claro, porque fíjate, Timoteo, ahí lo podemos dar para la otra parte y luego vamos a entrar a lo del diálogo. Pero hay matices, por ejemplo, la postura de Primero Justicia es diferente a la de Voluntad Popular. Voluntad Popular, el grupo político de Acción Democrática que representa a Henry, pues entonces el de Bernabé, que es la Alianza Democrática, es otro. Entonces ahí hay diversas circunstancias. Lo que pasa es que todo eso se concentra en quien tiene la tarjeta, ¿no? Claro. Que es lo que efectivamente la gente deposita su voto, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, hagamos una pausa. Seguimos conversando al retorno con Timoteo Zambrano. Bien, continuamos con Timoteo Zambrano, diputado a la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión de Política Exterior, Integración y Soberanía, además secretario general del partido político Cambiemos. Bueno, el diálogo, este diálogo que se plantea de otra forma, ¿esa plataforma unitaria estaría en disposición de participar en este nuevo esquema, en este nuevo modelo de diálogo? ¿Han evidenciado alguna muestra? Bueno, digamos que... Ustedes se reúnen en la Alianza Democrática y pueden reunirse con el gobierno y hay otros factores sociales que comienzan también a reunirse con el gobierno. Ellos se reúnen muchísimas más veces que nosotros, con el gobierno, te lo puedo garantizar, ¿no? Pero a escondidas, por debajo de las cortinas. ¿no? Nosotros lo hacemos públicamente y además materializamos los acuerdos en el Parlamento, ¿no? Eso es así, ¿no? Mira, yo creo que primero hay que resolver, aunque eso va en paralelo, hay que resolver México. Pero México no retorna como tal, no, en apariencia. Es que lo que pasa es que México, pero hay que cerrarlo bien, no se puede cerrar mal. México termina siendo el último emblema del conflicto interno y da una sensación de conflicto en lo internacional, porque nosotros hemos resuelto en buena medida la normalidad interna, aunque hay matices, hay cosas que no hemos terminado de resolver, pero que están planteadas en la nueva negociación. Ahora bien, no hemos resuelto la normalidad internacional, pero eso pasa porque México lo cierren bien, y retornar a Venezuela. Venezuela tiene que ser un diálogo abierto como el que se ha iniciado, un diálogo de consulta a todos los sectores, y habrá un mecanismo, una metodología donde se puedan sentar la representación de cada sector en una mesa. Eso pudiera ser, ¿no? Pero creo que lo importante ahora es que el diálogo no puede tener la razón de un conflicto, no. El nuevo diálogo tiene que ser básicamente a partir de la economía. Yo creo que ese debe ser el leitmotiv del nuevo diálogo. Obviamente está el tema de la paz, está el tema de la gobernabilidad. El de los derechos humanos, los presos políticos y todo eso, ¿no? Pero el concepto es distinto. Por lo tanto, con la economía es ir a resolver internamente los problemas estructurales de nuestra economía, los problemas de servicios públicos, el problema del salario, de la producción, en fin. Yo creo que eso es muy importante. Y si partimos que puede haber un acuerdo petrolero entre los dos gobiernos, Estados Unidos y Venezuela, bueno, yo creo que andaríamos recorriendo una ruta extraordinaria para resolver los problemas nuestros de la economía. Ahora, el tema es saber si esa plataforma es capaz de participar dentro de ese nuevo modelo, que era un poco lo que... Mira, yo estoy de acuerdo que participen en ese nuevo modelo. Yo creo que ellos son factores que están en la vida nacional, pero también cuando yo te hablo, mira, tenemos que normalizar el tema internacional, eso ahí es muy importante. Fíjate, eso tiene dos componentes fundamentales. Un primer componente tiene que ver
la gente que está en el exilio y la gente y los migrantes nuestros. Ahí tienen que haber nuevos interlocutores que no tienen nada que ver con la plataforma o con la alianza. ¿Quiénes pudieran ser? Bueno, gente que está afuera, que siguen. Y que no sean los que representen los partidos políticos del llamado interinato. Exacto, yo creo que eso tiene que cambiar. Y con ellos, por ejemplo, fíjate, con los migrantes, imagínate tú que tú trances un programa, acuerdes un programa de financiamiento al emprendimiento para ellos cuando lleguen a Venezuela. Porque ellos se vienen, es una masa, es un número demasiado importante. Bueno, ¿qué van a hacer aquí? Entonces tienes que promover un conjunto de acciones entre el propio gobierno y esos migrantes. Pero es que la otra oposición, por ejemplo, se plantea básicamente es el problema político. Claro. Participación electoral, pero votación de los que están en el exterior, etc. En el tema de los que están en el exterior, que se fueron al exilio, yo creo que tiene que haber también unos nuevos interlocutores. Y hay muchos afuera. Yo creo que eso hay que aceptarlo y debatir con ellos y también resolver los asuntos con ellos. El objetivo es que nadie se quede atrás, que todo el mundo regrese. Y luego tienes el otro elemento, es la comunidad internacional, los gobiernos. Claro. Mira, nosotros tenemos que resolver con una nueva política y el gobierno venezolano tendrá que cambiar, tendrá que generar una nueva política para entenderse con esos gobiernos, que es importante. ¿Y cómo desmontar, por ejemplo, ese apoyo que, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos le da al llamado interinato? Bueno, que es un apoyo económico significativo yo creo también. Que en el momento que el gobierno, la nueva administración, entra en contacto con el gobierno venezolano, yo creo que ya ahí empieza a romperse ese hielo. Nosotros con la Alianza Democrática y la Mesa de Diálogo Nacional, bueno, hemos traído esto hasta aquí, hemos creado las condiciones en buena medida para que eso exista. Y luego tú tienes, para seguir en ese tema de la comunidad internacional, tienes los parlamentos nacionales y los parlamentos internacionales. Ahí tú tienes que también diseñar otra política que permita que esa instancia reconozca las distintas instituciones del Estado venezolano. Eso es muy importante. Y luego tiene, que es fundamental, los multilaterales de la economía, de las finanzas, que es el Banco Mundial, el Fondo Monetario, BID, etcétera, en la cual otra política, una nueva era de relaciones financieras con esos sectores para que Venezuela acceda a los recursos que están represados, que están congelados. ¿Tú crees que eso va a ocurrir, Timoteo? Yo creo que sí. Si nosotros trabajamos, como te decía, en normalizar internacionalmente este tema de Venezuela, sin duda alguna nosotros pudiéramos lograr que decaigan las sanciones. Eso te iba a preguntar, ¿y las sanciones? Bueno, es que puede decaer, porque fíjate, si tú trabajas con la migración y trabajas con el exilio, ellos mismos van a ayudar a que esas sanciones decaigan, obviamente. Nosotros tenemos que ayudar también a nuestro entorno, a nuestros vecinos, bueno, en resolver un problema que no hemos creado nosotros, que fue creado justamente por sanciones, por el tema económico, bueno, fíjate tú las noticias que hemos recibido actualmente. Toda la invasión planificada a lo largo de todo este tiempo, que gracias a que hicimos elecciones no se produce esas invasiones. Es decir, que lo que fue la elección del nuevo Parlamento el 6 de diciembre del 2020 permitió y evitó que no existiera la invasión, pero además permitió también lograr anular la dualidad de poder. Eso es importante. Ahora, fíjate, que ya no la tienes en Venezuela. Ya en Venezuela eso es una ficción. Ahora, ¿qué vas a hacer con esa presión internacional que existe? No solamente de los factores del exilio que representan el llamado interinato, sino también esos factores que están, por ejemplo, en el Congreso de los Estados Unidos, Marco Rubio, Bob Menéndez. Bueno, ya eso es una minoría, como tú has visto, ya como tú has visto, ya están siendo una minoría, ¿no? Que ya no les queda otra porque fluye lo que son los intereses del Estado, ¿no? Entre Estados. Entonces, eso es lo que está hoy en día, los grandes intereses de los Estados Unidos, que conectado con el tema geopolítico, la guerra en Ucrania, requieren de Venezuela. Tan sencillo como eso no es nada complicado. Y luego, ese interinato afuera ya también tienen que regresarse, es decir, no hacen nada afuera. En Venezuela tienen que incorporarse exactamente, pero en Venezuela se tienen que incorporar a este nuevo diálogo y ojalá que se incorporen. Bueno, Timoteo,
Renovada la invitación para una próxima oportunidad, porque hay todavía muchos temas para hablar. Muchos temas, sí, claro que sí, para continuar conversando sobre esta posibilidad que se abre de nuevas negociaciones o conversaciones con el gobierno y factores de la oposición. Nos vamos a una pausa. Arte y espectáculos en lo actual al retorno.